Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 11, titulada Los engaños del tiempo del fin. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, los versos 14 y 15, en los cuales leemos lo siguiente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y lo místico, con ayuda de las películas de Hollywood con temas religiosos y místicos, en una mezcolanza de error y engaño. La vieja mentira, ciertamente no morirán, registrada en Génesis 3:4, también ha inspirado algunos de los libros, videojuegos y películas más populares de las últimas décadas. Sin lugar a dudas, estamos expuestos al terreno encantado de Satanás, que en algunos casos puede quedar oculto bajo el barniz de la ciencia. Uno de los fenómenos más engañosos ha sido lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, ECM, en que los que murieron volvieron a la vida con historias de una vida del más allá. Muchos consideran que estos eventos son prueba de un alma inmortal. Durante esta semana consideraremos algunos engaños del tiempo del fin, incluyendo el misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, la nigromancia y el culto a los antepasados, entre otros. Se trata de temas peligrosos que debemos tener en cuenta, pero sin exponernos a sus influencias. Las fuertes oleadas del misticismo han inundado nuestro mundo. La palabra misticismo es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas. Desde una perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias inclusive. Los fenómenos pueden variar en forma e intensidad, pero la tendencia siempre es a reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. Sea como fuere, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal y el cristiano se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. Este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los del tiempo del fin. ¿Qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca y construirla sobre la arena a la luz de las siguientes palabras de Jesús en Lucas capítulo 7, versos 24 y 26? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano posmoderno a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas y a considerarlas tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. En este proceso, la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de Cristo, al argumentar, por ejemplo, que una u otra historia bíblica no puede ser cierta porque Jesús, como ellos lo perciben, nunca hubiera permitido que eso sucediera como está escrito. Los sentimientos y el gusto personales terminan siendo el criterio para interpretar las Escrituras o hasta para rechazar de plano lo que la Biblia enseña claramente con frecuencia sobre la obediencia a Dios, lo que, como enseñó Jesús, es esencial para construir una casa sobre la roca. Quienes piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente mientras crean en Jesucristo, están en terreno peligroso. Los inquisidores romanos que condenaron a muerte a un sinnúmero de protestantes creían en Jesucristo. Quienes habían echado fuera demonios en el nombre de Cristo creían en Él. La teoría según la cual no tiene consecuencias lo que los hombres crean es uno de los engaños más exitosos de Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma de quien la recibe. De aquí que trate constantemente de sustituirla con teorías falsas, fábulas y otro evangelio. ¿Cómo podemos luchar contra la tendencia humana de permitir que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? Algunos de los argumentos modernos más populares para demostrar la teoría de la inmortalidad natural del alma son las experiencias cercanas a la muerte. En su libro Vida después de la vida, nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la supervivencia tras la muerte física, Raymond A. Moody presentó los resultados de un estudio de 5 años en más de 100 personas que experimentaron muerte clínica y revivieron. Estas personas afirmaron haber visto a un ser de luz amoroso y cálido antes de volver a la vida. A esto se lo ha considerado una evidencia emocionante de la supervivencia del espíritu humano más allá de la muerte. Con los años, se han publicado muchos otros libros similares que promueven la misma idea. Leamos ahora algunos relatos asociados a la resurrección. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 22 y 23. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Marcos capítulo 5 versos 41 y 42. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Lucas capítulo 7, verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos de estos relatos hablan de algún tipo de existencia consciente en la muerte por parte de los que resucitaron? ¿Y por qué es importante esa respuesta? Todas las experiencias cercanas a la muerte informadas en la literatura moderna pertenecen a personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas. En contraste con Lázaro, quien estuvo muerto durante 4 días y cuyo cadáver ya se estaba corrompiendo. Ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los muertos en los tiempos bíblicos mencionaron alguna experiencia en el más allá, ya sea en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno. Por supuesto, este argumento parte del silencio, pero concuerda plenamente con las enseñanzas bíblicas sobre el estado inconsciente de los muertos. Pero, ¿qué sucede con las experiencias cercanas a la muerte que se exponen tan comúnmente hoy? Si aceptamos la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos, entonces básicamente nos quedan 2 posibilidades. O es una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, o puede ser una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. De hecho, el engaño satánico podría ser la explicación, especialmente porque en algunos casos estas personas afirman haber hablado con sus parientes muertos, pero podría ser una combinación de ambos factores. Con este engaño generalizado y tan convincente para muchos, es crucial que nos apeguemos firmemente a la enseñanza de la palabra de Dios, a pesar de cualquier experiencia que nosotros u otros podamos tener que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. Qué interesante es que las experiencias cercanas a la muerte muchas veces ahora conlleven la insignia de ciencia. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser, incluso con las cosas que la ciencia supuestamente demuestra? La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esta teoría. Si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o en un infierno después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Algunos piensan que la reencarnación
es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la perfección. Los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia o samsara en 6 clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. Leamos en Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Jesús murió solo una sola vez, y de la misma manera todos los seres humanos mueren una sola vez, ¿por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? Muchos creen no en lo que deberían creer, sino en lo que quieren creer. Si una teoría les brinda paz existencial y consuelo, para ellos eso es suficiente para resolver el debate. Pero para quienes se toman la Biblia en serio, no es posible aceptar la teoría de la reencarnación. En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo registradas en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. En segundo lugar, niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo, registrada en Efesios capítulo 2 versos 8 al 10, y la reemplaza por obras humanas. En tercer lugar, la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno. En cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. Y en quinto lugar, la teoría propone oportunidades después de la muerte, para que alguien todavía supere los escollos de su vida, lo cual no es bíblico según Hebreos capítulo 9, verso 27. En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. La palabra nigromancia deriva de los términos griegos necros, muerto, y manteia, adivinación. Practicada desde la antigüedad, la nigromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. En tanto, el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los antepasados fallecidos porque todavía se les considera familia y porque sus espíritus pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal
y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos. Leamos en 1 de Samuel el capítulo 28, los versos 3 y 7. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué lecciones espirituales contra cualquier supuesta comunicación con los muertos se pueden extraer de la experiencia de Saúl con la adivina de Endor? La Biblia expone muy claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros y nigromantes que hubieran en el pueblo de Israel eran abominaciones a Jehová y debían morir apedreados. De conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel. Pero luego, después de que Dios lo rechazara, el mismo Saúl fue a la ciudad cananea de Endor para consultar a una médium. Le pidió que trajera al fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición nigromántica y habló con Saúl. El espíritu engañador, que se hacía pasar por Samuel, le dijo a Saúl: Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Al predecir la muerte de Saúl, ese espíritu engañador que simplemente adoptó la forma de Samuel, reafirmó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso y Saúl debería haberlo pensado mejor antes de participar en algo que había condenado anteriormente. Más de 2 siglos después, el profeta Isaías escribió: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Con qué frecuencia bajo estrés hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Por qué la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son nuestra única defensa segura contra nosotros mismos? Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares a la nigromancia. Pueden tomar la forma de un familiar, un amigo o cualquier persona fallecida. Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos estos engaños satánicos se utilizarán para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Elena de White advierte: esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Y además, el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar
por Cristo. Leamos ahora en 2 de Corintios el capítulo 11, los versos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles deberían ser nuestras salvaguardas contra esos engaños demoníacos? El apóstol Pablo nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos estar protegidos contra estos engaños solo si nos vestimos con toda la armadura de Dios, la cual se describe en Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. Las personificaciones y las apariciones satánicas pueden ser muy alarmantes y engañosas, pero no pueden engañar a quienes Dios protege y están cimentados en la palabra de Dios. Desde una perspectiva doctrinal, quienes creen en la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los seres humanos, saben que cualquier aparición o comunicación con los muertos es de origen satánico y debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios. Nuevamente, no importa cuán poderosa, convincente y aparentemente real sea la manifestación, siempre debemos permanecer firmes en la enseñanza de que los muertos duermen en la tumba. Sin embargo, imagínate que pierdes a un ser querido y luego crees que ese mismo ser querido se te aparece y te expresa amor y te dice cuánto te extraña y dice cosas que, sí, solo él sabía. Y dice que ahora está en un lugar mejor. Si una persona no está absolutamente cimentada en lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, piensa con qué facilidad podría caer en este engaño, especialmente porque también quiere creerle. ¿Qué significa ponerse toda la armadura de Dios? En un sentido práctico y cotidiano, ¿cómo hacemos esto en cada esfera de nuestra vida, no solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin? Existe una fundación, Soul Fund, que afirma que está creando tecnología que nos permitirá comunicarnos con los fallecidos mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y videoconferencias. El sitio web llama PMP, es decir, personas postmateriales, a los muertos, y afirma que cuando los seres humanos mueren, simplemente pasan a otra fase de la eternidad, pero conservan la conciencia, la identidad y los aspectos esenciales de su forma física anterior. Pero lo más importante, la gente de Soul Fund afirma estar desarrollando en 3 fases
tecnología que permitirá la comunicación entre las personas materiales y las postmateriales. La primera fase permitirá enviar mensajes de texto y escribirse con familiares, amigos y expertos postmateriales en todos los campos de especialización. Se espera que la fase 2 permita hablar con los seres queridos que viven en otra parte de la eternidad. Y la tercera fase, dice, abrirá el camino para escuchar y ver a quienes están experimentando el campo de todas las posibilidades desde un punto de observación diferente. La manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es especialmente aterradora. Por ejemplo, dice el sitio, un padre enlutado podría hacerle la siguiente pregunta a un hijo o una hija que ha cambiado de mundo. ¿Tenías un perro llamado Snoopy cuando eras niño? ¿Te regalamos una navaja cuando cumpliste 10 años? Qué interesante a la luz de esta advertencia, registrada en Patriarcas y Profetas, página 740. A veces se aparecen a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. Y ahora algunas preguntas para dialogar. Con la excusa de ser culturalmente aceptables, muchos cristianos consumen todo lo que promueven los medios de comunicación. ¿Qué principios bíblicos deberían guiar nuestra relación con los medios de comunicación, especialmente cuando abiertamente promueven conceptos que sabemos que son incorrectos y engañosos? ¿Cómo podemos ayudar a otros a sortear los engaños de Satanás del tiempo del fin sin exponernos personalmente a la influencia engañosa de esos mismos engaños? Muchos cristianos consideran que la historia de haber llamado a Samuel de la tumba es una prueba bíblica de que los muertos siguen viviendo. ¿Qué nos enseña este relato acerca de por qué no podemos confiar en un solo texto o relato para sentar una doctrina, sino que debemos considerar todo lo que dice la Biblia sobre un tema? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que el espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra, por tener todos la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y a Eva. No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, seréis como dioses. Como se basan igualmente en la mentira y la perpetúan, provienen por igual del padre de las mentiras. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.